Amigos, bienvenidos, me alegra saludarlos. Qué bueno que estén aquí en otra emisión de Egresados por el Mundo, un programa de entrevistas que se realiza a propósito de los 60 años de la Universidad Tecnológica de Pereira. Hoy tengo una invitada que está en México, específicamente en Querétaro. Es Eva Velázquez Upegui. Eva Velázquez Upegui se graduó como licenciada en Español y Comunicación Audiovisual en 2002. Eva, qué gusto tenerte aquí y compartir contigo. Bienvenida. Muchas gracias, César, por la invitación. Al contrario, me siento muy halagada y muy contenta. Eva Patricia Velázquez Upegui es profesora, investigadora de la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro en México, doctora en lingüística en el Colegio de México. Repito que se graduó en UTP en su pregrado en 2002. Eva, ¿qué haces tú específicamente hoy en tiempo real, en 2021, en la Universidad de Querétaro? ¿Cuál es tu actividad? Bueno, mi actividad principal es ser profesora e investigadora de la Facultad de Lenguas y Letras en la universidad. Tuve la oportunidad de participar en un concurso y soy ahora profesora de tiempo completo. Dentro de las actividades que yo realizo, se combinan las dos facetas. Por un lado, la docencia. Entonces, yo doy clases en el área de especialidad que tengo, que es la lingüística, a estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Y por otro lado, está la investigación. Entonces, trabajo principalmente en dos líneas de investigación. Una es la que tiene que ver con la prosodia, con la entonación principalmente del español y del español en contacto, y también con cuestiones asociadas con el discurso desde la universidad, desde el discurso académico y el discurso en prensa. Aunado a esta actividad, he desarrollado diferentes proyectos a manera de semilleros de investigación con los estudiantes, donde empezamos a trabajar desde la licenciatura y luego, posteriormente, los estudiantes que deseen, pues realizan también la maestría y en su momento el doctorado. Nuestro grupo de investigación se llama GIADI, es un grupo de investigación en análisis del discurso oral y escrito. Entonces buscamos como combinar estas dos perspectivas, la perspectiva de la escritura, pero también la perspectiva de la oralidad, que son tan necesarias en la comunicación pues, del día a día. Básicamente a eso es a lo que me dedico. Y he también desarrollado algunas actividades que tienen que ver con justamente la divulgación. Entonces, codirijo con una colega y trabajo con estudiantes del posgrado la revista de lingüística, de investigación en lingüística teórica y aplicada, que se llama CEMAS, y también en un programa que tenemos que es de divulgación, que es Entre Lenguas. Al interior de la universidad también trabajo o me dedico más bien a trabajar como orientadora en contra de la violencia de género. Eva, en ese acercamiento con la comunidad he testificado en estos días, gracias a tu sugerencia, que desde el medio audiovisual tu proyecto de trabajo con los chicos de la universidad y con la imagen institucional tiene desde hace algún tiempo un nuevo escenario a través de un programa que ya mencionaste, que se llama Entre Lenguas, una apuesta audiovisual que nos detiene en un formato de 30 minutos en buscar los asuntos de la lengua desde la reflexión y desde el uso. Se habla sobre la documentación lingüística, sobre el registro de la lengua, y a mí particularmente me encantó el esquema porque creo que no es tan docto. Yo creo que es un escenario para los jóvenes, para la comunidad en general, a propósito de lo que significa la lengua, que uno a veces la ve como tan insertada en uno que parece como natural, espontánea, y resulta que la lengua obedece naturalmente a unas estructuras particulares. Esta experiencia es muy interesante y qué bueno que nos invites a todos también para que veamos los programas Entre Lenguas, veamos con tu manera de narrar, con los invitados que tienen, como esta apertura desde lo audiovisual de tu trabajo. Sí, el proyecto Entre Lenguas nace con el objetivo de que los investigadores tengan rostro. Muchas veces cuando nosotros, por ejemplo, leemos los documentos para investigación, consultamos las bases de datos, pues nos llenamos de una gran cantidad de investigaciones y documentos,
y también reseñamos y referenciamos estos autores, obviamente en nuestra bibliografía o quizás incluso en nuestros antecedentes, pero de ellos solamente recuperamos el apellido. Entonces, la idea era que a través del programa se le pusiera rostro a la investigación, que los investigadores pudieran hablar con la comunidad de lo que hacen. Y de paso, que la comunidad académica y la comunidad en general se entere de qué es esto de la investigación lingüística, porque muchas veces los jóvenes no acceden al estudio de la lengua, no porque no sea interesante, sino porque realmente no la conocen, o sea, no saben cuáles son los ámbitos de estudio de la lengua. Entonces, el programa, justamente el programa Entre Lenguas, lo que hace es abrir un poco ese panorama para que todos los interesados o los que apenas vayan a conocer el tema puedan darse como una asomada y ya se queden con esta idea de profundizar, de conocer más y ¿por qué no? En el futuro quizás decidir estudiar una licenciatura en español, en lenguas modernas, en lingüística. Para todos los jóvenes, sobre todo, Entre Lenguas es un buen contacto. Se consigue así de sencillo, básicamente en la consulta que pueden hacer ustedes en Internet, en Entre Lenguas EVA pueden acceder fácilmente, digitando con ese nombre suficiente para que accedan y vean el material. Exacto, con ese nombre suficiente pueden entrar ahí en YouTube y ahí tenemos nuestro programa que se llama Entre Lenguas y también está asociado como en el trabajo que hacemos en el grupo de investigación. Es decir, todos los que participamos en el grupo de investigación, pues tenemos diferentes actividades, ¿no? Entonces los chicos también que están en el grupo de investigación participan del programa Entre Lenguas. Justamente ahorita el 20 y 21 de agosto tenemos nosotros cumpleaños, ¿no? Cumplimos 5 años del grupo de investigación y organizamos un encuentro internacional. En el primer día, el 20, vamos a hablar de entonación, de prosodia, de estudio de la lengua desde el oral, y el día 21 vamos a hablar de estudios a nivel discursivo. Este también es un evento gratuito que nosotros lo vamos a transmitir a través de la plataforma Zoom y también es súper fácil de encontrar el evento y ahí vamos a presentar los trabajos de los estudiantes que hacen parte del grupo de investigación. Eva, regresemos a nuestro objeto después de esta descripción clara de lo que haces tú en Querétaro, en la universidad. Hablemos de tantos años que llevas ya vinculada a este trabajo en México, a ese país. Bueno, ¿cómo se fue articulando ese asunto? Una jovencita que se gradúa como licenciada en español y comunicación audiovisual, que tiene experiencias como docente también, incluso en la Universidad Tecnológica de Pereira, se proyecta, hace su doctorado y llega a México. ¿Cómo fueron los antecedentes de todo ese proceso históricamente? Bueno, ese fue un proceso que en realidad nace desde la misma licenciatura. Cuando yo estuve estudiando la licenciatura, pues tuve la oportunidad de eh, pues, conocer excelentes maestros, ¿no? Y cuando conoces maestros que te impactan, eh, quieres saber un poco más de ellos, ¿no? Entonces te acercas y les preguntas, ay, ¿dónde estudiaste? ¿Cómo hiciste para hacer tal investigación o cómo se despertó este interés? Entonces los maestros empiezan como a abrir un camino, ¿no? Que uno también se interesa por recorrer. Yo tuve la oportunidad de acercarme a un excelente maestro, que es el profesor Luis Enrique Tavares. Él, pues me gustaba cómo enseñaba, me gustaba su calidad humana. Entonces me acerqué y le pregunté, oiga, profesor, ¿y usted dónde estudió? Y entonces él me dijo, yo hice la maestría en el Instituto Caro y Cuervo en Bogotá. En ese momento, el Instituto Caro y Cuervo daba un estudio, digamos, ofrecía una beca, pero esta era una beca que era por estudios, o sea, no había que pagar colegiatura, solamente tú podías ir a estudiar, no te cobraban nada, te daban los libros, te daban la instrucción, pero no cubría la manutención. Entonces, a mí me encantó. Yo dije, wow, o sea, puedo hacer una maestría con una beca en la que no tenga que pagar la colegiatura, pues eso es fantástico. Entonces, cuando terminé mi licenciatura, apliqué al Instituto Karen Cuervo en Bogotá y ahí estuve estudiando durante 2 años la maestría. Así, en ese momento recuerdo que hice un préstamo en el ICETEX para tener lo de la manutención
y pues no me cobraban la colegiatura. Ahí estuve en Bogotá estudiando 2 años de la maestría y en esa maestría muchos de los documentos que nosotros leíamos provenían del Colegio de México. O sea, eran investigadores que, ya sabes, cuando leemos los documentos, por lo regular firma el investigador y abajo aparece la institución a la que pertenece. Entonces muchos decían Colegio de México, porque el Instituto Caro y Cuervo tenía una relación, digamos, muy cercana con la intención, con los principios y de pronto con la misión que tiene el Colegio de México, ¿no? Entonces así nace la idea de, bueno, qué bueno sería pues estudiar allá, dado que he leído tanto a estas personas, ¿no? A estos investigadores. ¿Será posible? Entonces una vez tuvimos una reunión y nos estaban justamente pues los directores en ese momento comentando de que sí existía la posibilidad de estudiar en el Colegio de México. Bueno, para ese entonces ya me titulé de la maestría, regresé a Pereira, empecé a trabajar en la universidad como maestra y salió la convocatoria en el Colegio de México. Y bueno, con un poquito como de desconfianza, porque pues no, a veces no crees, ¿no? Que eso de las becas internacionales, como que no le das mucho crédito, ¿no? Piensas que eso no es posible. Sin embargo, como que entre sí, ¿no? Organicé mi portafolio, mandé mis documentos a México, ¿no? Entonces esperé y yo dije, no, pues que lo van a llamar a uno de allá de México con estos profesores tan buenos. No, yo no creo que eso vaya a suceder. Pues sorpresivamente sucedió, me llamaron en ese momento, fue todo telefónico, me llamaron, me hicieron una entrevista y me dijeron, bueno, pues posteriormente le daremos los resultados. Bueno, yo dije, ay, pues seguramente nada más por llamar y ya no va a pasar nada. No, en realidad sí pasó. Luego me llamaron y me dijeron, bueno, usted puede venir a estudiar, es bienvenida, empezamos en tal fecha, en agosto. Y yo dije, ay, ¿es de verdad? No, bueno, yo estaba muy contenta, pero luego dije, ay, pero ¿y cómo voy a estudiar? Porque en el colegio no me dijeron nada de becas ni nada. Yo, ay, entonces, ¿qué se podrá hacer? Tuve la oportunidad también de contactarme en ese momento yo no la conocía, ahora es una excelente amiga, Carolina Robledo. De ella la conocí porque me la presentó un estudiante de la licenciatura en ese momento, de la licenciatura en la tecnológica, pues yo tuve un estudiante y le comenté que había pasado esto y me dijo, ay, profesora, yo tengo una amiga que se llama Carolina Robledo y ella está haciendo allá una maestría, ¿por qué no se comunica con ella? Yo dije, pues buena idea, ¿no? Porque estaba muy desconfiada, porque como no me dijeron nada de beca, yo pensaba, pues sí, ay, pero es que, ¿cómo voy a vivir en México? Quizás el primer semestre sí me alcancen los ahorros, pero 5 años, 4 años es mucho. Entonces hablé con Carolina y me dijo, no, es que cuando nos reciben en el Colegio de México, el Colegio de México mismo se encarga de postularnos a una beca al CONACYT, que es el Consejo de Ciencia y Tecnología aquí en México. Y yo dije, ay, ¿cómo así? Entonces, ¿sí nos van a dar una beca? Y me dijo, sí, claro que sí. Y entonces, pues con esa idea vine acá a México y en efecto tuve la beca durante los 4 años y pues pude estudiar mi doctorado y sentirme feliz porque ya las personas que había leído las conocía, las empecé a conocer, ya las conocía antes porque había leído sus documentos, pero ya verlos ahí, hablar con ellos, recibir sus clases, pues para mí fue completamente pues maravilloso, yo me sentía muy contenta y la verdad aprendí muchísimo, el Colegio de México es una excelente institución y encontré lo que estaba buscando. ¿Y cómo es el camino para llegar a la Universidad Autónoma de Querétaro? Ahí también hay otra historia. ¿Cómo fue llegar allá? Bueno, pues cuando yo terminé de el doctorado, ¿no? Obviamente cuando terminas el doctorado y cuando te titulas, pues también se termina la beca. Entonces en ese momento dices, ay, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Cuál será el siguiente paso que vamos a hacer? Entonces, por fortuna, eh, casi que titulándome, o sea, haz de cuenta, no sé, quizás un mes, 2 meses, abren una convocatoria en la Universidad Autónoma de Querétaro, era una convocatoria pública donde pues se inscriben diferentes investigadores, como también lo hacen en Colombia, ¿no? Hacen una convocatoria y se inscriben investigadores de diferentes sitios
Entonces yo mandé también mi hoja de vida, pasé por un proceso de selección, tuvimos que dar un curso, una conferencia, presentamos unos documentos, estuvimos en una entrevista y también obviamente envié mi portafolio con mi currículum y mi experiencia y entonces entré a trabajar como profesora por honorarios, ¿no? Luego ya después pude trabajar como bueno, se abrió ya la convocatoria para el concurso, para la plaza de tiempo completo y pues ya pude trabajar allí. Regresemos a ese momento de pregrado. Regresemos a antes de 2002. Eva, diste algunas puntadas con los maestros que impactaron en alguna medida tu futuro, esa búsqueda en Bogotá, esa búsqueda con el mundo mexicano desde la lingüística, también desde la literatura. Pero ahora que lo ves en perspectiva, ¿qué recuerdas de lo que te impactó en esa formación de pregrado, a ti como licenciada en español y comunicación audiovisual? O personas o hechos que hicieron que Eva Velázquez esté hoy haciendo lo que está haciendo. Yo creo que la universidad, la universidad nos cambia la vida. O a mí, por ejemplo, la universidad transformó mi vida en un sentido amplio, ¿no? Cuando yo pensaba que cuando yo estaba, por ejemplo, en el bachillerato, había adquirido conocimientos, sabía cosas, creo que tenía como diferentes almacenes de datos, digamos, en mi memoria. Pero cuando llegué a la universidad, empecé a tejer redes, ¿no? Empecé a correlacionar todos estos conocimientos y ampliarlos, ¿no? Yo creo que eso fue lo que me dio la universidad, ¿no? Ampliarlos, abrirme como las puertas del mundo, ¿no? A reconocer que hay mucho, 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 mucho más allá, ¿no? Que la universidad no era solamente para profundizar en un conocimiento, para saber más cosas de algo, sino para entender el mundo, para entender cómo funciona el mundo, para entender cómo funciona también mi mundo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que yo más le agradezco a la universidad. Y obviamente pues ese camino lo hice de la mano de maestros que como te comentaba me maravillaron, ¿no? No solo por su conocimiento, sino por esa calidez, por esa cercanía, ¿no? Ese mostrarte que hay un camino que tú también puedes recorrer. Entonces, eso, y además los libros y las lecturas y el compartir con los compañeros, yo creo que me ayudó a soñar. Yo creo que en la universidad fue un lugar para soñar, para creer que las cosas que uno quiere se pueden hacer realidad, ¿no? Y eso fue lo que hice. Recuerdo, por ejemplo, o sea, hay tantos recuerdos maravillosos como durante las clases, salir a tomarse el cafecito, porque en la licenciatura, cuando yo estaba estudiando, no había sino el horario de pues sí, vespertino, ¿no? Entonces teníamos que en la noche, nos tocaba la noche, hasta estar en la noche en la universidad. Entonces salíamos con el frío a tomar el café. A veces también nos unimos entre unos compañeros y organizamos unos programas culturales que se llamaban nocturnos. Nos reuníamos en las nochecitas ahí afuera de la facultad y entonces algunos cantaban, otros declamaban, hacíamos piezas de teatro, leían cuentos y tomábamos nuestro canelazo, ¿no? Entonces era maravilloso, salíamos un poquito más tarde, eso sí, antes de que nos dejaran los buses porque teníamos que bajar a pie desde la universidad hasta el terminal. Pero también era muy rico ese caminar porque era un caminar y hasta filosofar, ¿no? Porque te ibas ahí con los compañeros hablando del mundo, de las cosas y todos así en bolita, acompañados, pues llegábamos a la terminal, tomábamos el bus y bueno, cada uno para sus casas, ¿no? Entonces creo que eso se une, ¿no? A todo este proceso de crecimiento de como ser humano, o también pues el crecimiento obviamente académico, que es el que estás buscando, ¿no? En últimas. Has dejado en tu manera de conversar, en tu manera de contar, una cantidad de provocaciones. Dijéramos que no lecciones, pero sí provocaciones como para entender cómo se va armando la vida, cómo va logrando uno los objetivos personales, también los profesionales, a través de experiencias y también a través de
búsquedas. Este programa de Egresados por el Mundo tiene la idea de propiciar también escenarios de encuentro con los profesores, con las directivas de la universidad, también con los estudiantes, que creo que pueden encontrar aquí provocación en todos estos testimonios de quienes hemos ido entrevistando en esta recolección por el mundo. Para cerrar estas reflexiones, Eva, ¿cuál es como tu mirada final, si te ves en retrospectiva, sobre haber, como dijéramos, centrado ya los sueños desde lo personal, desde lo laboral, y cómo puedes definir que en efecto uno lo puede hacer, o en Colombia o en el exterior, donde sea, pero tal vez ese es un objeto de vida, poder encontrar esa realización personal? ¿Cuál es como tu gran lección de ese asunto que puedas compartir con todos nosotros? Yo creo que es muy importante sumar esfuerzos y sumar acciones, ¿no? Sí, esta capacidad de soñar, de creer que lo que tú quieres se puede realizar, eso es muy importante, ¿no? Esa construcción de la realidad a partir de la confianza, ¿no? Pero también estar acompañado, soportado por la familia. A mí mi familia me apoyó muchísimo, me acompañó. En ese momento, cuando yo estaba en la licenciatura, tenía a mi pequeño, en ese momento, que ahora ya es un grande, ¿no? Pero estaba pequeño, entonces, A tu hijo pequeño. sí, él estaba pequeño y ahorita ya tiene 28 años, ¿no? Ya es muy grande, ya trabaja y todo es independiente. Pero en ese momento, por ejemplo, mi familia me apoyó bastante para que él pudiera estudiar, para que yo pudiera estudiar y pues poder asistir a la universidad. También incluso la universidad me apoyó en eso porque muchas veces yo me iba con él, por ejemplo, para clases y lo podía, y él me acompañaba a las clases, él se sentaba al lado mío con su plastilinita y yo estaba ahí durante las clases. Entonces creo que estas son las otras acciones, ¿no?, que te van acompañando. Y una buena formación académica, o sea, tener buenos profesores y buen acompañamiento en ese sentido. Yo cuando fui a hacer la maestría a Bogotá y luego cuando de Bogotá vine aquí a México a hacer el doctorado, yo me di cuenta que lo que había recibido en la universidad me permitía responder a las expectativas que me generaban y a los retos que me implicaba cada una de estas instituciones, ¿no? Entonces, ahí hay otro acompañamiento, hay otra opción importante, ¿no? Tener una buena calidad de educación que te permita con estas bases poderte enfrentar a retos mayores, ¿no? Entonces, son como que es la suma de una serie de factores, ¿no?, que permiten que esas ideas y esos sueños se vayan materializando, se vayan haciendo realidad, ¿no? Entonces, muchas veces creemos que, claro, depende también del tipo de sueños, ¿no? Yo creo que cuando vamos a la universidad, vamos porque queremos crecer, queremos aprender. Y ese crecimiento y ese aprendizaje es suficiente, ¿no? Es suficiente para que nos sintamos completamente plenos. No es una cuestión de adquirir bienes o de adquirir objetos o de adquirir dinero, sino más bien es de adquirir una nueva manera de ver, una manera de ver mucho más completa, quizás más crítica, quizás más acorde, ¿no?, con incluso las preguntas que me hago con respecto a la vida, a lo que empiezo como a construir incluso ideologías distintas. Empiezo a mirar desde otros escenarios y yo creo que eso es lo que me aporta la universidad, ¿no? Una mirada diversa y amplia que me ayude a construir un mundo más justo, un mundo para mí, un mundo para los demás. Hoy en este escenario de egresados por el mundo, Eva Velázquez Upegui, profesora investigadora de la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro, en México, licenciada en Español y Comunicación Audiovisual en 2002. Para mí es un gusto escuchar a Eva porque necesito expresar también que fue mi alumna y siento mucha emoción de ver el carácter, la fortaleza y la manera de contar
su historia particular que nos conmueve, pero también a muchos nos hace sentir orgullosos. Eva, gracias por compartir este escenario, gracias por el tiempo y gracias por participar de estos 60 años de la Universidad Tecnológica de Pereira, que entre otras actividades estamos reconociendo con este programa Egresados por el Mundo. Muchas gracias. No, al contrario, César, muchas gracias por invitarme y pues un agradecimiento profundo, ¿no? A mi universidad, a mis maestros, a mi universidad que me formó como licenciada, pero a la vez me dio la oportunidad de trabajar, ¿no? O sea, como que pude hacer mi práctica laboral. Entonces yo estoy muy agradecida con la universidad, con mi casa de estudios, mi alma mater. Entonces, gracias por la invitación, siempre es un gusto para mí compartir mi experiencia y también compartir mi experiencia no solo de vida, sino en investigación. Amigos, muchas gracias. Termina así otro espacio de Egresados por el Mundo, celebrando los 60 años de la Universidad Tecnológica de Pereira. Les acompañó en la entrevista César Augusto Betancourt. Hasta un próximo programa. Gracias.